Hay noches en las que tu cuerpo está agotado, pero tu alma no sabe descansar. Cierras los ojos, apagas la luz, intentas desconectarte del día, pero algo en tu interior sigue inquieto, como si una conversación pendiente resonara en el silencio. Piensas en lo que has orado, en lo que has pedido con lágrimas, en las promesas que parecían tan cercanas y que ahora parecen tan lejanas. Y aunque nadie lo note, aunque a simple vista parezca que todo está bien, dentro de ti hay un suspiro que no se apaga. Tal vez lo has sentido en una madrugada fría, mirando el techo, preguntándote, Dios, ¿todavía me escuchas? O quizás lo has experimentado en un día cualquiera, rodeado de gente, pero sintiéndote extrañamente solo, como si caminases en medio de una multitud invisible. No es que hayas dejado de creer, no es que hayas decidido apartarte, es simplemente que tu corazón se ha cansado de esperar. Ese cansancio no siempre se manifiesta con gritos o lágrimas. A veces se disfraza de rutina. Vas a la iglesia, cantas, escuchas, pero en el fondo hay una pregunta persistente, y mi respuesta, Señor, ¿cuándo? Es una herida invisible, porque nadie puede medirla con los ojos. No sangra, pero duele. No se ve, pero desgasta. Y lo más difícil es que, en medio de esa sequedad, empiezas a cuestionarte si lo que sentiste antes fue real. ¿Realmente Dios habló? ¿Realmente prometió? ¿O fue solo mi corazón queriendo escuchar algo que nunca estuvo allí? La duda se mezcla con la fe, y aunque sigues orando, sientes que las palabras rebotan contra un cielo cerrado. Si tú te has sentido así, déjame decirte algo, no estás solo, y no estás rota, o, sin remedio. Ese vacío que sientes no es el final, es un espacio que Dios mismo ha permitido para llenarlo con algo que aún no has visto. Es como la tierra que, antes de recibir la lluvia, parece muerta, pero en realidad está esperando la semilla perfecta. Tu cansancio no asusta a Dios. Tus preguntas no lo alejan. Al contrario, Él conoce ese punto exacto en el que ya no puedes más, y en ese punto Él suele comenzar a obrar. El hambre que sientes en tu corazón, esa sensación de que algo falta, de que algo tiene que cambiar, no es un error, es una señal. Y toda señal apunta hacia una respuesta. Por eso, hoy no te hablo para culparte por sentirte así. Te hablo para recordarte que incluso las heridas invisibles son visibles para Él. Y que el dolor que llevas puede ser el preludio de una bendición tan grande que no podrás recordarlo sin decir, valió la pena esperar. En medio de todo ese cansancio, hay algo que Dios quiere que escuches hoy, su palabra sigue viva, y hay un versículo específico que puede abrir una temporada nueva en tu vida. No es una frase motivadora, no es un pensamiento positivo, es una verdad eterna, sellada por el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. No voy a revelarte aún cuál es ese versículo, porque antes necesito que tu corazón se prepare para recibirlo. No es que las palabras sean mágicas, la Biblia no funciona como un amuleto, pero cuando el Espíritu Santo toma una palabra y la planta en el corazón correcto, esa palabra se convierte en llave. Una llave que abre puertas que llevaban años cerradas, que derriba muros que parecían inamovibles, que enciende fuegos que creías apagados para siempre. Quiero que imagines por un momento que tu vida es como un campo. Hay zonas fértiles, pero también hay zonas áridas. Hay lugares donde florecen recuerdos hermosos, y otros donde solo hay polvo y piedras. Pues bien, este versículo es como una lluvia que no solo humedece la tierra, sino que la transforma. Y lo más hermoso es que no importa cuánto tiempo haya estado seca esa parte de tu vida, en el momento en que la palabra toque esa tierra, comenzará a germinar algo nuevo. Cuando este pasaje bíblico se active en ti, no será simplemente un consuelo temporal, será un antes y un después. Porque no solo habla de lo que Dios puede hacer, habla de lo que Él quiere hacer contigo ahora mismo. Y cuando comprendes eso, ya no vives como alguien que mendiga migajas de bendición, sino como hijo o hija que sabe que su padre tiene un banquete preparado. Este es el punto donde muchos se detienen. Escuchan la promesa, la admiran, pero no se apropian de ella. Piensan, eso es para otros, yo ya he esperado demasiado. Pero hoy quiero que derribes ese pensamiento. Porque lo que está escrito en la palabra no tiene fecha de vencimiento. La promesa sigue ahí, esperando el momento en que tú decidas creer de nuevo. No importa cuántas veces hayas orado y no hayas visto nada. No importa cuántas veces hayas sentido que Dios estaba en silencio. Si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Él ha decidido recordarte que la historia aún no ha terminado. Y que hay una promesa que está a punto de pasar de ser letra en una página a ser vida en tu vida. Quiero que me escuches bien, lo que vamos a recorrer juntos en este mensaje no es un simple recordatorio, no es un repaso de versículos que ya conoces.
Es un viaje, y en este viaje hay un destino, pero también hay un proceso que transformará la manera en la que ves a Dios y la manera en la que te ves a ti mismo. Por eso, te invito a quedarte hasta el final. No porque yo tenga algo especial para decirte, sino porque estoy convencido de que Dios va a abrir tus ojos mientras avanzamos. Y cuando Él abre los ojos de alguien, esa persona nunca vuelve a ver el mundo igual. Tal vez has escuchado mensajes que te han emocionado, pero al día siguiente la emoción se apagó. Este no es un viaje de emociones temporales, es un viaje de revelación. La revelación no depende de lo que sientes, sino de lo que Dios deposita en ti, de algo que cambia tu entendimiento y que permanece. Piensa en los discípulos camino a Emaús, Lucas 24. Iban tristes, confundidos, sintiendo que todo lo que habían creído había terminado. Pero Jesús mismo se acercó y comenzó a hablarles de las Escrituras. Ellos no sabían quién era, pero mientras él hablaba, sus corazones ardían. Y cuando finalmente les fue revelado, todo cambió. Eso es lo que quiero para ti hoy, que tu corazón arda y tus ojos sean abiertos. Así que te lo pido, no te desconectes, no cierres tu mente. Aunque haya partes que parezcan conocidas, permítele al Espíritu Santo que te muestre lo que no habías visto antes. Porque en este viaje, cada palabra puede ser la pieza que complete el rompecabezas de lo que Dios quiere mostrarte. Déjame dejar algo muy claro antes de seguir, este no es un mensaje motivacional vacío. No estoy aquí para darte frases bonitas que te hagan sentir bien por unas horas y luego se desvanezcan. No. Lo que vamos a tratar hoy tiene peso eterno, porque está basado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías 55, 11. Hay una gran diferencia entre motivación humana e inspiración divina. La motivación humana te impulsa por un momento, como una ráfaga de viento, pero la inspiración divina viene de lo alto y enciende un fuego que no se apaga, porque no depende de tu fuerza, sino del Espíritu Santo. Quiero que lo entiendas, si solo fuera cuestión de motivarte, podrías escuchar cualquier discurso positivo y sentir un impulso momentáneo. Pero este mensaje no busca inflar tu ánimo, sino edificar tu fe. Y la fe se edifica con la palabra, con la verdad, con la voz de Dios hablándote directamente al corazón. Mi propósito aquí es acompañarte a descubrir cómo un solo versículo, cuando es entendido y abrazado con fe, puede desatar un torrente de bendiciones sobrenaturales en tu vida. No porque las palabras sean mágicas, sino porque contienen el poder y la autoridad del Dios que las pronunció. Por eso, no te pido que me creas a mí, te pido que creas lo que Dios ha dicho. Que te aferres a su promesa como el náufrago se aferra a la tabla que lo mantiene a flote. Que la atesores como el tesoro escondido por el cual vale la pena venderlo todo. Mateo 13, 44. Ese es el propósito, llevarte de la duda a la certeza, del cansancio a la fuerza, de la espera a la manifestación. Antes de dar un solo paso más, vamos a detenernos. Porque no se trata de entender con la mente solamente, sino de recibir con el Espíritu. Y para eso, necesitamos invitar al Espíritu Santo a que sea Él quien abra nuestros oídos, toque nuestro corazón y prepare el terreno para la semilla de la palabra. Quiero que, allí donde estás, cierres los ojos un momento. Respira profundo. Desconéctate por un instante del ruido que te rodea. Y repite conmigo, no como una fórmula, sino como un clamor genuino. Espíritu Santo, hoy me presento delante de ti tal como estoy, con mis dudas, mis cargas, mis heridas y mis anhelos. Reconozco que sin ti no puedo entender la profundidad de lo que Dios quiere decirme. Hoy abro mi corazón para que seas tú quien me enseñe, me guíe y me transforme. Que cada palabra que escuche sea como una semilla viva que dé fruto abundante. Límpiame de toda distracción, renueva mis fuerzas y prepara mi espíritu para recibir la revelación que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, quiero orar yo por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces su historia, su cansancio, sus noches de lágrimas, sus días de lucha. Te pido que, en este momento, el peso que han llevado se haga más liviano porque tú estás aquí. Que el poder de tu palabra atraviese todo pensamiento negativo y traiga luz donde había oscuridad. Declaro que esta no será una escucha superficial, sino un encuentro profundo contigo. Que al final de este mensaje, sus corazones estén encendidos y sus vidas marcadas para siempre. Amén. Y ahora, con el corazón dispuesto y la fe encendida, podemos continuar. Porque lo que viene no es casualidad, es el inicio de un cambio que Dios ya había planeado para ti desde antes de que escucharas estas palabras. Hay momentos en la vida espiritual en los que, sin darnos cuenta, entramos en una especie de pausa prolongada. No es que hayamos abandonado la fe,
pero tampoco sentimos el fluir que antes teníamos. Oramos, pero nuestras oraciones parecen mecánicas. Leemos la Biblia, pero las palabras no parecen penetrar. Vamos a los cultos o reuniones, pero nuestro corazón no arde como antes. A eso le llamo escasez interna y no siempre se detecta a simple vista. Por fuera, puedes seguir cumpliendo con las rutinas de fe, por dentro, puedes sentirte como un río que sigue corriendo, pero cada vez con menos agua. Es una sensación de estar estancado, como si la vida espiritual se hubiera detenido en un punto que no avanza. En esa condición, el gozo empieza a apagarse poco a poco. Antes te emocionaba servir, adorar, aprender, ahora, te cuesta encontrar motivación. No se trata de falta de amor por Dios, ese amor sigue ahí, sino de un corazón que siente que algo le falta, aunque no pueda explicarlo del todo. La escasez interna es como una sequía que se instala sin previo aviso. Un día miras dentro de ti y notas que lo que antes te llenaba ya no te llena de la misma forma, que lo que antes encendía tu fe ahora apenas la mantiene viva. Y el peligro es que puedes aprender a vivir así, acostumbrándote a un nivel bajo de vida espiritual, creyendo que así es la vida o que esto es lo normal. Pero no, no es lo normal para un hijo de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Juan 7, 38. No charcos, no gotas, ríos. El plan de Dios es que vivas en plenitud, no en supervivencia espiritual. Si te identificas con esto, no es para que te condenes, sino para que reconozcas que algo tiene que cambiar. Porque la escasez interna no se resuelve con actividades vacías ni con más esfuerzo humano, se resuelve yendo a la fuente, reconectando con la presencia de Dios de una forma real y profunda. Y para llegar a esa reconexión, primero tenemos que entender qué pasa cuando vivimos desconectados. La desconexión espiritual no siempre ocurre de golpe, muchas veces es un proceso gradual. Es como si el cable que nos une a la corriente de vida que viene de Dios se fuera aflojando lentamente, hasta que un día la luz empieza a parpadear y, si no hacemos nada, se apaga. Cuando nos desconectamos, empezamos a experimentar sequedad en el alma. Esa sequedad trae varias consecuencias, algunas muy sutiles y otras evidentes. Primera consecuencia, pérdida de dirección. Cuando Israel estuvo en el desierto, Dios los guiaba con una nube de día y una columna de fuego de noche, Éxodo 13, 21-22. Pero cada vez que el pueblo se rebelaba o dudaba, comenzaban a dar vueltas sin avanzar. La desconexión de la voz de Dios siempre nos lleva a caminar en círculos. Pierdes claridad sobre a dónde vas y las decisiones comienzan a basarse más en lo que sientes o en lo que otros dicen que en lo que Dios habla. Segunda consecuencia, desgaste emocional. En el desierto, el pueblo se cansó y empezó a quejarse, Números 11, 1-6. La falta de conexión con Dios hace que el corazón se vuelva más propenso a la frustración, la impaciencia y la queja. Lo que antes soportabas con fe, ahora se convierte en una carga insoportable. Tercera consecuencia, vulnerabilidad espiritual. Un corazón desconectado de Dios se vuelve terreno fértil para la tentación y la mentira. Cuando no escuchas la voz de Dios, otras voces se vuelven más fuertes, la voz del miedo, de la duda, del orgullo o del desánimo. Es lo que pasó cuando Moisés subió al monte y el pueblo, sintiéndose solo y desconectado, hizo un becerro de oro, Éxodo 32. En ausencia de conexión real, buscaron llenar el vacío con algo visible, aunque fuera falso. Hoy, esta desconexión se manifiesta de formas similares. Tal vez no hacemos ídolos de oro, pero si buscamos llenar el vacío con entretenimiento, trabajo excesivo, relaciones sin propósito o logros que nos distraen, cosas que nos dan alivio temporal, pero no sacian la sed profunda del alma. El peligro mayor de la desconexión es que, si no la detectamos a tiempo, comenzamos a aceptarla como un estado permanente. Empezamos a creer que esa falta de pasión es lo normal y que ya no volveremos a sentir lo que sentíamos al inicio de nuestra fe. Pero eso es una mentira. El mismo Dios que encendió tu fuego la primera vez puede avivarlo de nuevo. Por eso, antes de hablar del versículo que desata bendiciones sobrenaturales, tenemos que reconocer que, sin una conexión real con Dios, esa bendición no tendrá donde reposar. Es como derramar agua sobre un suelo seco y agrietado, se filtra y desaparece. El terreno de tu corazón necesita estar preparado para retener lo que Dios quiere derramar. Uno de los mayores engaños que enfrentamos como creyentes es pensar que podemos resolver los asuntos del alma con nuestras propias fuerzas. Cuando nos sentimos secos espiritualmente, lo primero que intentamos, muchas veces sin darnos cuenta, es arreglarnos a nosotros mismos. Y ahí comienza un círculo agotador.
Hacemos listas de nuevos hábitos, nos imponemos reglas más estrictas, duplicamos nuestras actividades religiosas y aunque por un momento sentimos que avanzamos, al poco tiempo el vacío vuelve. ¿Por qué? Porque el problema no es solo externo, sino interno. Es como limpiar la fachada de una casa que por dentro sigue en ruinas, por fuera parece bien, pero dentro todo se derrumba. En la Biblia encontramos un ejemplo claro en la historia de Sara y Abraham. Dios les había prometido un hijo, pero el tiempo pasaba y nada ocurría. Entonces, en un intento de ayudar a Dios, Sara le dio a Abraham a su sierva Agar para tener un hijo por medio de ella, Génesis 16. El resultado fue conflicto, dolor y división. No porque el deseo fuera malo, tener el hijo prometido, sino porque intentaron obtenerlo con métodos humanos en lugar de esperar el tiempo y la forma de Dios. Eso es lo que pasa cuando tratamos de llenar el vacío espiritual sin la intervención de Dios, terminamos creando más problemas. Nos aferramos al control porque creemos que, si soltamos, todo se vendrá abajo. Pero en realidad, lo que se viene abajo es nuestra falsa sensación de seguridad, para que aprendamos a depender de Él. Jesús lo dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer, Juan 15, 5. No poco o menos, sino nada. Y esa es la verdad que cuesta aceptar, que incluso nuestras mejores intenciones no pueden producir vida espiritual por sí solas. La plenitud no se construye desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia total del Señor. La ilusión del control es peligrosa porque te da una falsa sensación de progreso. Crees que avanzas porque te mueves mucho, pero en realidad estás girando en el mismo lugar. Y cuanto más intentas sostenerlo todo con tus manos, más te cansas y más difícil se hace soltar. Hoy, Dios te llama a reconocer que no es tu fuerza la que va a llenar tu alma, sino su gracia. Y que soltar el control no es perder, es ganar descanso. Si hay algo que drena nuestra vida espiritual más rápido que el cansancio, es la duda constante. Y aquí no hablo de esas preguntas ocasionales que todos tenemos, me refiero a una duda que se instala como un huésped permanente, esa voz que siempre cuestiona si Dios realmente hará lo que dijo. Santiago 1, 6, 7 lo explica sin rodeos, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La imagen es clara, la duda persistente te convierte en una persona inestable, incapaz de mantener un rumbo fijo. Hoy crees, mañana cuestionas, pasado mañana vuelves a creer, y así, tu vida espiritual se vuelve como un barco que nunca llega a puerto. El problema de la duda no es solo que frena la bendición, sino que distorsiona nuestra percepción de Dios. Comenzamos a verlo como alguien que tal vez cumpla, como si su fidelidad dependiera de nuestras circunstancias. Y eso, poco a poco, erosiona la confianza que es el fundamento de la fe. En la historia de Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14, 28-31, vemos cómo la fe y la duda no pueden coexistir sin consecuencias. Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, caminó sobre las olas, en el momento en que miró el viento y dudó, comenzó a hundirse. La duda persistente hace eso, desvía tu mirada del Señor hacia las circunstancias y entonces el miedo toma control. No estoy diciendo que nunca tendrás preguntas. Dios no se ofende por nuestras inquietudes sinceras. Pero una cosa es preguntar para entender y otra es vivir instalados en una incredulidad que paraliza. Y el gran peligro es que, si permites que esa duda se vuelva tu normalidad, tu corazón se endurece y se acostumbra a esperar lo peor en lugar de creer por lo mejor. La fe no es una emoción inquebrantable, es una decisión diaria de confiar en Dios incluso cuando no lo ves actuar. Y esa decisión se vuelve más firme cuando eliges silenciar las voces de la duda y alimentarlas de la verdad. Ahora quiero invitarte a detenerte y mirarte por dentro. No para juzgarte, sino para identificar dónde estás realmente. Esta es una conversación entre tú y Dios. Respira hondo y, con sinceridad, responde en tu interior a estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu corazón ardía por la presencia de Dios? ¿Estás viviendo una fe vibrante o solo cumpliendo con rutinas espirituales? ¿Has intentado arreglar tu sequía por tus propios medios, sin esperar en Dios? ¿Qué pensamientos de duda has permitido que se repitan en tu mente una y otra vez? Si hoy Jesús te preguntara, ¿confías en mí? ¿Qué le responderías sin pensar? Estas preguntas no son para que te sientas culpable, sino para que reconozcas donde necesitas un toque fresco del Señor. Porque no puedes sanar algo que no admites que está enfermo, y no puedes llenar algo que no admites que está vacío.
Quiero que recuerdes que reconocer tu necesidad no es un signo de debilidad, sino el primer paso hacia la restauración. El salmista lo dijo así: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Cierra por un momento tus ojos y dile: Señor, reconozco que hay áreas de mi vida donde me he desconectado de ti. Hay espacios donde he intentado llenar el vacío con mi propio esfuerzo, y momentos en que la duda ha hablado más fuerte que tu voz. Hoy te entrego esas áreas y te pido que restaures mi fe, que vuelvas a encender mi pasión, y que mi corazón vuelva a correr como un río de agua viva. Este es el final de la segunda gran etapa de nuestro viaje. Hemos identificado el problema. Y lo que viene ahora es descubrir la perspectiva espiritual que nos abrirá la puerta para que ese versículo transformador pueda entrar y hacer su obra. Uno de los motivos por los que muchas personas experimentan frustración espiritual es porque, sin darse cuenta, han construido expectativas de Dios que Él nunca prometió cumplir. Y no me malinterpretes, Dios es generoso, ama bendecir, se deleita en dar buenas dádivas a sus hijos. Pero el problema surge cuando reducimos su carácter y su propósito a un solo tipo de bendición, la material. Hay quienes se acercan a Dios con la idea de que la vida en fe es un camino sin problemas, lleno de prosperidad visible, sin lágrimas ni batallas. Y cuando las pruebas llegan, su confianza se tambalea porque sienten que Dios falló en su parte del trato. Esto le pasó a muchos en el tiempo de Jesús. Ellos esperaban un Mesías que les diera libertad política, que derribara el poder de Roma y les devolviera el dominio como nación. Pero Jesús vino con un propósito mayor: liberarlos espiritualmente, darles vida eterna, abrirles el acceso al Padre. Al no recibir lo que esperaban, muchos lo rechazaron. Hoy, algo similar sucede. Si tu expectativa principal es que Dios te dé un trabajo mejor, una casa más grande, una cuenta bancaria más llena, y no que transforme tu corazón y tu carácter, corres el riesgo de frustrarte cuando su obra en ti tome un camino diferente. Porque Dios siempre prioriza lo eterno sobre lo temporal, lo invisible sobre lo visible. El apóstol Pablo lo entendía muy bien cuando escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 17. En otras palabras, hay bendiciones que solo se forman en ti a través de procesos que no siempre se sienten como bendición. El peligro de tener expectativas equivocadas de Dios es que terminamos persiguiendo su mano más que su rostro. Nos interesamos más en lo que puede darnos que en quién es Él. Y cuando la respuesta no llega como imaginábamos, nuestra fe se enfría. Necesitamos aprender a amar al Dios que salva, no solo al Dios que provee. A buscar primero su reino y su justicia, confiando en que lo demás será añadido. Mateo 6, 33. Porque cuando tu expectativa está anclada en quién es Dios y no solo en lo que puede hacer por ti, tu fe se vuelve firme incluso en la tormenta. Otra raíz profunda que impide experimentar la plenitud espiritual es una identidad mal afirmada. Y me refiero a construir la imagen de quién eres sobre lo que otros dicen, lo que tú sientes o lo que las circunstancias muestran, en lugar de sobre lo que Dios declara en su palabra. Desde pequeños, muchos hemos escuchado etiquetas: tú eres el responsable, tú eres el flojo, tú eres el inteligente, tú eres un fracaso. Algunas parecen halagos, otras son abiertamente destructivas, pero todas tienen un problema: ninguna de ellas es la verdad completa de lo que eres delante de Dios. Cuando tu identidad depende de la aprobación de las personas, vivirás en una montaña rusa emocional. El día que te aplauden, te sientes valioso; el día que te critican, te sientes indigno. Y esa inestabilidad termina afectando tu relación con Dios, porque comienzas a filtrar su amor a través del lente de lo que otros opinan. Esto le ocurrió al pueblo de Israel cuando Moisés los envió a explorar la tierra prometida. 10 de los 12 espías regresaron diciendo: parecíamos langostas a nuestro propio parecer, y así les parecíamos a ellos. Números 13, 33. En otras palabras, su percepción de sí mismos era tan baja que asumieron que así los veía todo el mundo. Y esa mentalidad les impidió entrar en la tierra que Dios ya les había dado. Cuando crees más en lo que dice el mundo que en lo que dice Dios, comienzas a vivir limitado. No oras con fe porque te sientes indigno. No tomas pasos de obediencia porque crees que vas a fallar. No esperas bendición porque piensas que no la mereces. Pero la verdad es que tu identidad fue definida en la cruz. Allí, Jesús no solo pagó por tus pecados, también te dio un nuevo nombre: hijo, hija, amado, perdonado, aceptado. Efesios 1, 4-5 dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, y que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos.
Afirmar tu identidad en Cristo no es ignorar tus defectos, sino reconocer que tu valor no depende de tus logros ni de tus fracasos, sino de la obra perfecta de Jesús. Cuando eso se vuelve real en tu corazón, dejas de medir tu vida por comparaciones y comienzas a vivir desde la seguridad de saber que eres amado incondicionalmente. Hay algo silencioso, pero devastador, que impide que muchos reciban plenamente de Dios, las heridas no sanadas y los resentimientos que se han convertido en una especie de muro invisible. No importa cuántos mensajes escuches, cuántas promesas leas o cuántas veces ores, si hay una herida en tu corazón que sigue sangrando en silencio, esa herida puede bloquear el fluir de la bendición y la paz. Jesús lo explicó de forma directa en Marcos 11, 25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No dijo considera perdonar si te parece bien, sino perdona como una condición para recibir. El resentimiento funciona como una cadena que te mantiene atado a la persona o situación que te hirió. Y lo peor es que no solo te ata al pasado, sino que contamina tu presente. Es como un vaso de agua limpia donde cae una gota de veneno, ya no puedes beberla sin dañarte. Tal vez esa herida vino de alguien que amabas y en quien confiabas. Tal vez fue un abandono, una traición, una injusticia. No minimizo el dolor, Dios tampoco lo hace. Él no dice olvida como si nunca hubiera ocurrido, sino perdona para que el dolor deje de gobernarte. Piensa en José, vendido por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Humanamente, tenía razones para vivir amargado. Pero cuando se reencontró con sus hermanos, dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, Génesis 50, 20. Su capacidad de ver la mano de Dios en medio del dolor fue la llave para caminar en libertad y recibir la plenitud del propósito divino para su vida. Perdonar no significa justificar lo que pasó, significa dejar que Dios sane y haga justicia a su manera. Si no sueltas el resentimiento, no podrás abrir plenamente tus manos para recibir lo nuevo que Él quiere darte. Otra raíz silenciosa que roba la paz y apaga el fluir de la bendición es el pecado oculto. No me refiero solo a grandes escándalos visibles, sino a cualquier área en la que sabes que no estás en obediencia y, sin embargo, intentas esconderla, quizá de los demás, pero sobre todo de ti mismo y de Dios. El rey David lo vivió de primera mano. En el Salmo 32, 3-4 confiesa, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David describe la carga invisible, el peso interno, el agotamiento espiritual que produce guardar silencio ante el pecado. El pecado oculto produce culpa, y la culpa, si no se trata, se convierte en una prisión. Vives tratando de compensar, de aparentar, de hacer más cosas buenas para equilibrar la balanza, pero en el fondo sabes que no puedes borrar lo que está escondido. La buena noticia es que el mismo David, en el versículo siguiente, da la solución. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión no es para humillarte, sino para liberarte. Dios no expone para avergonzar, sino para sanar. Cuando decides abrir esa parte oculta a su luz, descubres que su gracia es más grande que tu error y que su perdón es más fuerte que tu culpa. El peso se va, la paz regresa, y tu comunión con Él se restaura. El enemigo quiere que pienses que si confiesas, perderás todo. Dios quiere que entiendas que si no confiesas, perderás lo más importante, tu paz, tu gozo y tu libertad. Quiero contarte la historia de una mujer llamada Marta, nombre cambiado para proteger su identidad. Marta creció en una familia cristiana, iba a la iglesia cada semana y servía fielmente. Pero en su corazón guardaba dos cosas que la estaban destruyendo, una herida profunda y un pecado oculto. A los 18 años, alguien muy cercano a ella la traicionó de una manera dolorosa. Ella nunca lo habló con nadie, decidió enterrarlo. Si no lo pienso, no me dolerá, se decía. Pero con los años, esa herida comenzó a filtrarse en su forma de relacionarse con los demás. Era desconfiada, distante, y siempre esperaba lo peor de las personas. Al mismo tiempo, Marta llevaba un pecado oculto. Había desarrollado una adicción secreta que usaba para calmar su ansiedad, pero que le producía una profunda culpa. En la iglesia sonreía, pero por dentro se sentía como una hipócrita. Pasaron 10 años así, hasta que un día, en un retiro de oración, el predicador habló precisamente de las raíces que impiden recibir de Dios. Marta sintió como si Dios le hablara directamente.
Lloró, y por primera vez decidió abrir su corazón. Buscó a una consejera espiritual, confesó tanto la herida como el pecado, y comenzó un proceso de sanidad. No fue instantáneo, pero poco a poco, al perdonar a quien la hirió y al recibir el perdón de Dios por su pecado, algo cambió. Su rostro se iluminó, su adoración volvió a tener vida, y las promesas que antes le parecían lejanas comenzaron a cumplirse. Hoy, Marta sirve ayudando a otros a encontrar esa misma libertad. Y siempre dice, el diablo me tuvo años presa, no porque Dios no quisiera bendecirme, sino porque yo tenía cadenas que no dejaba que él rompiera. El momento ha llegado. Hasta ahora hemos hablado de la herida, del vacío, de las raíces que bloquean el fluir de Dios en la vida. Pero toda esta preparación no ha sido para hundirnos en el problema, sino para llevarnos a la llave que abre la puerta de un nuevo tiempo espiritual. Esa llave está en la palabra. El versículo central que el Señor me puso en el corazón para este mensaje es Jeremías 33, 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero que lo leas despacio, como si fuera la primera vez. No te apresures a pensar ya lo sé, ya lo he escuchado antes. La familiaridad puede robarnos la revelación. Contexto histórico. Este versículo no fue dicho en un momento de fiesta ni de éxito. Dios lo pronunció mientras Jeremías estaba preso en el patio de la guardia, Jeremías 33, 1. El pueblo estaba rodeado por ejércitos enemigos, y la situación humana era desesperada. No había razones visibles para esperar buenas noticias. Era el punto más oscuro antes del amanecer. Dios habla en medio de esa crisis y dice, clama a mí. No intenta resolverlo, no reúne a los más fuertes, no haz un plan alternativo. La invitación es directa, acércate a mí. La palabra clamar aquí no significa un susurro tímido, sino un grito que viene desde lo profundo, un llamado desesperado que reconoce que solo Dios puede intervenir. Promesa doble en el versículo. Yo te responderé, no es un quizá, es un compromiso de Dios. Te enseñaré cosas grandes y ocultas, esto no es solo una respuesta, es una revelación que cambia la forma en que ves la situación. Lo poderoso es que este versículo no promete simplemente que Dios quitará el problema, sino que te dará acceso a lo que está detrás del velo, a verdades que no conocías y que serán la clave para tu victoria. En otras palabras, Dios no solo quiere darte lo que pides, sino abrirte los ojos para que veas lo que Él ve. Ahora que tenemos el versículo central, necesitamos entender cómo se activa esa promesa. La palabra es clara, las promesas de Dios no se reciben por azar, sino por fe. Hebreos 11, 6 lo dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate en las dos condiciones. Creer que Él existe parece obvio, pero no basta con creer intelectualmente en Dios. Se trata de creer en su carácter, en su bondad, en que Él es quien dice ser. Creer que Él recompensa, esto es más profundo, significa que confías en que buscarle no será en vano, que tu oración no se perderá en el vacío, que Él responderá. La fe no es un sentimiento, es una decisión. No siempre sentirás que Dios está cerca, pero puedes elegir acercarte como si lo estuviera, porque su palabra lo garantiza. Piensa en la mujer del flujo de sangre, Marcos 5, 25-34. Durante 12 años buscó soluciones humanas, gastó todo en médicos y empeoró. Pero el día que oyó hablar de Jesús, algo cambió, se dijo a sí misma si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa fue fe en acción. No era optimismo ni pensamiento positivo, era una convicción de que acercarse a Jesús iba a producir un cambio. Y así fue, se abrió paso entre la multitud, tocó su manto y fue sanada. Jesús mismo le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Aquí está el principio, la fe es la mano que toma lo que Dios ya quiere dar. La promesa está ahí, pero si no extiendes la mano, se queda sin activar en tu vida. Por eso, cuando Dios dice en Jeremías 33, 3 clama a mí, la respuesta que Él espera no es un murmullo incrédulo, sino un clamor lleno de fe, que se acerca sabiendo que Él va a responder. Hemos visto que Jeremías 33, 3 nos invita a clamar y creer, pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. ¿Quién nos enseña a entender lo que Dios responde? Jesús lo dejó claro en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto significa que no basta con leer la palabra o escuchar un mensaje. Necesitamos la voz interna del Espíritu Santo para que esa palabra se convierta en revelación personal. Mucha gente ora,
pero luego interpreta la respuesta desde sus emociones, desde sus miedos o desde sus propias ideas. El Espíritu Santo es quien filtra esa voz interna para que lo que escuchamos venga realmente de Dios y no de nuestra imaginación. Es como un traductor celestial. Imagínalo así, tú clamas, y Dios responde. Pero su lenguaje es perfecto, eterno, santo, y nosotros, con nuestra mente limitada, necesitamos que alguien nos lo traduzca a términos que podamos entender y aplicar. Ese alguien es el Espíritu Santo. Por eso, cuando leas Jeremías 33:3 y ores diciendo Señor, respóndeme, añade esta petición. Espíritu Santo, abre mis oídos para escuchar la voz de mi Padre, y abre mi corazón para obedecerla. Cuando el Espíritu Santo te habla, no siempre será con una voz audible. Puede ser una convicción profunda, un pensamiento persistente que te da paz, un pasaje bíblico que de repente se ilumina en tu mente, o incluso una circunstancia que confirma lo que Él ya te había mostrado. La clave es aprender a reconocer su tono. Y ese tono siempre tiene tres marcas: paz, verdad y propósito. Si lo que oyes no trae estas tres cosas, no viene del Espíritu de Dios. Podemos orar, clamar y recibir revelación, pero hay una puerta que solo se abre con una llave específica: la obediencia. Mucha gente quiere recibir bendiciones sin cambiar nada en su vida. Pero el cielo no funciona así. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, el amor por Dios se demuestra con obediencia, no solo con palabras o emociones. Obedecer a Dios es el acto más alto de fe, porque significa que confías en que su camino es mejor que el tuyo, incluso si no lo entiendes en el momento. Piensa en Abraham. Dios le pidió que saliera de su tierra sin decirle el destino exacto, Génesis 12:1. Él obedeció, y esa obediencia fue la puerta de entrada para convertirse en padre de multitudes. O en Pedro, cuando Jesús le dijo, echa la red a la derecha de la barca, Juan 21:6. Pedro pudo haber dicho, Señor, yo soy pescador, sé que aquí no hay peces. Pero obedeció, y en un instante pasó de una noche vacía a una red que casi se rompía de la abundancia. La obediencia es el lenguaje que el cielo entiende. No importa cuántas promesas hayas escuchado, si no caminas en la dirección que Dios te indica, la bendición queda detenida. A veces, obedecer implica renunciar a algo. A veces, implica esperar. A veces, implica perdonar cuando todo en ti grita lo contrario. Pero siempre, siempre, trae recompensa. Quiero que en este momento hagamos algo juntos. Vamos a pausar. Detente donde estés. Si puedes, cierra tus ojos. Respira profundo. No dejes que este sea solo un mensaje que escuchaste, sino un momento en el que Dios te hable. Ahora, repite en tu mente el versículo. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hazlo 3 veces. La primera, como quien lee un texto. La segunda, como quien lo recibe personalmente. Y la tercera, como una declaración de fe sobre tu vida. Pregúntate, ¿qué cosas ocultas necesito que Dios me revele hoy? ¿He estado clamando con fe o solo repitiendo palabras? ¿Estoy dispuesto a obedecer, incluso si no entiendo todo? Quédate unos segundos en silencio. Permite que el Espíritu Santo traiga a tu corazón algo específico. No lo fuerces. Simplemente recibe. Ahora ora conmigo. Padre, hoy clamo a ti. Creo que tú me escuchas y me responderás. Espíritu Santo, enséñame lo que necesito ver y fortaléceme para obedecer. En el nombre de Jesús, amén. Este momento, aunque breve, puede ser la chispa de un nuevo tiempo en tu vida si lo repites cada día. Uno de los errores más comunes en la vida de oración es orar desde nuestras emociones y no desde la palabra de Dios. Las emociones cambian, la palabra permanece. Cuando Jeremías 33:3 dice, clama a mí, y yo te responderé, no es solo una frase bonita, es un cheque firmado por Dios mismo. Y cuando tú oras citando su palabra, no vienes con un papel sin valor, vienes con una promesa legal del cielo. Imagina esto, cuando oras diciendo Señor, respóndeme, estás hablando desde tu necesidad, pero cuando oras diciendo Señor, tú dijiste que si clamo, tú me responderías, estás hablando desde su promesa. Y Dios siempre honra su palabra por encima de cualquier otra cosa, Isaías 55:11. Convertir un versículo en oración diaria es sencillo, pero requiere constancia. Toma el versículo y personalízalo. Padre, hoy clamo a ti, porque confío en que me responderás. Creo que me enseñarás cosas grandes y ocultas que aún no conozco. Espíritu Santo, abre mis ojos para ver y mi corazón para recibir. Esto no es magia, es fe aplicada.
Cada vez que oras así, estás grabando esa verdad en tu mente y en tu espíritu. Y con el tiempo, tu fe se alinea más con la realidad de Dios que con la circunstancia que enfrentas. Te invito a hacer un hábito. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono o leer las noticias, toma 2 minutos para orar Jeremías 33:3 de forma personalizada. No subestimes esos 2 minutos. Son como gotas de agua cayendo sobre una piedra, tarde o temprano, la roca se parte. La fe no solo se guarda en el corazón, se libera con la boca. Romanos 10:10 lo dice con claridad. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay un principio espiritual aquí: lo que declaras con fe, alineado a la palabra de Dios, tiene poder creativo. El universo fue formado por la palabra de Dios hablada, Hebreos 11:3. Jesús reprendió tormentas con palabras. Pedro sanó a un cojo con una declaración: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, Hechos 3:6. Muchos creyentes oran en silencio pero nunca declaran en voz alta. Y al no hacerlo, pierden una parte vital de la batalla espiritual. Porque las palabras habladas no solo las escucha Dios, las escucha el enemigo, y tiene que retroceder cuando oye la verdad proclamada. Declara Jeremías 33:3 como si fuera un decreto sobre tu vida. Clamo a Dios y Él me responde. Hoy, Él me enseña cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Nada permanecerá oculto para mí, porque la luz de su revelación está sobre mi vida. Hazlo no una vez, sino varias veces al día. Cuando te levantes, cuando sientas temor, cuando enfrentes una decisión importante. Al principio puede sentirse extraño, pero con el tiempo notarás que tus propias palabras, al estar llenas de fe, fortalecerán tu espíritu. Recuerda, el silencio alimenta la duda, la declaración alimenta la fe. La fe no es solo un sentimiento interno, es una fuerza que se demuestra con acciones externas. Santiago 2:17 lo declara con firmeza. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, si lo que dices creer no te lleva a hacer algo, no es fe viva. Mira a la mujer del flujo de sangre, Marcos 5:25-34. Ella no se quedó en casa diciendo yo sé que Jesús puede sanarme, se levantó, atravesó la multitud y tocó el borde de su manto. Esa fue una acción pequeña, un toque, pero desató un milagro gigantesco. A veces pensamos que para ver un milagro tenemos que hacer algo espectacular, pero la verdad es que muchas veces Dios usa pasos pequeños para abrir puertas grandes. Perdonar a alguien aunque no lo merezca. Dar una ofrenda aunque tu presupuesto sea ajustado. Levantarte media hora antes para orar. Llamar a esa persona que Dios pone en tu corazón. Cada una de estas cosas parece pequeña, pero en el mundo espiritual son como semillas que caen en buena tierra. Y una semilla, aunque sea diminuta, tiene el potencial de un bosque entero. Te pregunto, ¿cuál es el paso pequeño que Dios te está pidiendo dar hoy? No esperes a sentirte listo, porque la fe no espera la ausencia de miedo, la fe actúa a pesar del miedo. Agradecer después de recibir es educación, agradecer antes de recibir es fe. Pablo, en Filipenses 4:6-7, nos da una clave preciosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oras y luego das gracias como si la respuesta ya estuviera en camino, estás diciendo, Padre, confío tanto en ti, que ya me alegro antes de ver el milagro. Y la paz que viene después no es cualquier paz, es una paz que guarda, que protege, que blinda tu corazón contra la ansiedad. Jesús mismo, antes de resucitar a Lázaro, levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Juan 11:41. Él aún no había dado la orden para que Lázaro saliera, pero ya estaba agradeciendo. Te invito a practicarlo. La próxima vez que ores por algo, no termines diciendo amén solamente. Termina diciendo, Padre, gracias porque ya estás obrando. Gracias porque lo que te pedí en fe ya es una realidad en tu voluntad. Me regocijo antes de verlo con mis ojos, porque ya lo creo en mi espíritu. Este hábito transformará no solo tu oración, sino tu corazón entero. Una de las armas más poderosas para fortalecer la fe es registrar lo que Dios hace en tu vida. El pueblo de Israel levantaba altares de piedra cada vez que Dios hacía un milagro, para que las generaciones futuras recordaran. Josué 4:6-7. Hoy, tú puedes levantar altares en forma de palabras escritas. Un diario espiritual no es un cuaderno cualquiera, es un testimonio tangible de la fidelidad de Dios. En él puedes anotar peticiones específicas que presentas a Dios.
Versículos que Él te habla en la oración. Procesos que estás atravesando y cómo ves su mano en medio de ellos. Respuestas recibidas, incluso las que llegaron de forma diferente a lo esperado. Cuando vengan días difíciles, podrás abrir ese diario y ver, con tus propios ojos, que el mismo Dios que te sostuvo antes, te sostendrá ahora. Además, escribir es una forma de ordenar tus pensamientos, y muchas veces, mientras escribes, el Espíritu Santo te revelará cosas que no habías notado. Te animo a empezar hoy mismo. No esperes tener el cuaderno perfecto o la pluma especial. Comienza con lo que tengas. Lo importante no es la forma, sino la intención, recordar y dar gloria a Dios por cada paso de tu camino. La fe no solo abre puertas para milagros externos, también sana las grietas más profundas de nuestro interior. Muchas personas buscan que Dios cambie las circunstancias que los rodean, pero Él comienza cambiando el corazón que llevan dentro. Jesús vino a sanar a los enfermos, sí, pero también vino a vendar a los quebrantados de corazón, Isaías 61:1. Esto significa que tu dolor emocional no es invisible para Él. Las lágrimas que derramaste en secreto, las palabras que hirieron tu alma, las traiciones que te dejaron inseguro, todo eso Él lo ve y lo quiere restaurar. La fe actúa como una medicina espiritual. No es un analgésico que solo adormece el dolor, sino una medicina que trata la raíz. Cuando confías en que Dios tiene control, aunque tu pasado sea oscuro, comienzas a ver que lo que antes era una herida ahora es una cicatriz, y una cicatriz ya no sangra, es una marca de victoria. Te animo a que hoy le entregues a Dios no solo tus necesidades materiales, sino también las emociones que has escondido. Dile, Señor, toma mi corazón, sana lo que otros no ven, cura lo que yo mismo no sé expresar. Repara mis pensamientos, mis recuerdos y mi identidad en ti. Recuerda, un corazón sano no es aquel que nunca fue herido, sino el que fue tocado por la mano de Dios y se levantó más fuerte. Cuando Dios sana tu corazón, inevitablemente afectará la manera en que te relacionas con los demás. El amor que recibes de Él empieza a fluir hacia quienes te rodean, incluso hacia aquellos con quienes tuviste conflictos. El perdón es una de las obras más poderosas que la fe puede producir. No es algo que surge de la fuerza humana, es fruto de haber recibido gracia. Jesús dijo en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La restauración de relaciones no siempre significa que todo volverá a ser como antes, pero sí que el resentimiento dejará de tener poder sobre ti. Puedes vivir en paz incluso si la otra persona no cambia, porque la paz ya no depende de sus acciones, sino de la obra que Dios hizo en tu interior. He visto matrimonios reconstruirse después de años de heridas. Amistades que parecían muertas resucitar con una simple conversación honesta. Padres e hijos que se abrazaron tras décadas de silencio. Todo eso comenzó con un corazón que decidió obedecer a Dios y perdonar. Si hay alguien con quien tienes una relación rota, pregúntale hoy al Señor si es momento de dar un paso hacia la reconciliación. Tal vez sea una llamada, un mensaje, o incluso una oración en secreto por esa persona. Dios puede usar gestos pequeños para abrir caminos grandes. Cuando Dios toca tu vida, no lo hace para que esa transformación se quede encerrada en ti. Él quiere que seas un canal, no una represa. La bendición que recibes está diseñada para fluir hacia otros. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa que tu cambio interior es visible. La paz con la que respondes a una provocación, la paciencia que demuestras con tus hijos, la manera en que ayudas sin esperar nada a cambio, todo eso es una predicación silenciosa que toca corazones. Tal vez no te des cuenta, pero alguien en tu entorno está observando tu vida. Puede ser un amigo que atraviesa un divorcio, un compañero de trabajo que vive en ansiedad o un familiar que perdió la fe. Ellos notarán algo distinto en ti y eso despertará su curiosidad. El impacto que tienes sobre otros no siempre requiere palabras elocuentes. A veces, basta con estar presente, escuchar con atención, ofrecer una sonrisa sincera o compartir un versículo en el momento preciso. Así se siembran semillas que, con el tiempo, darán fruto. Recuerda, cada vez que permites que la paz de Dios se vea en tus actos, te conviertes en una ventana por donde otros pueden vislumbrar el rostro de Cristo. En Apocalipsis 12:11 encontramos una de las armas espirituales más poderosas. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio es una llave que abre puertas en el corazón de otros.
No tienes que haber vivido una historia dramática para que tu experiencia sea valiosa. Lo que importa es que es real y que apunta a la gracia de Dios. Cuando cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te rescató de la depresión, cómo te dio paz en medio del caos, cómo respondió a una oración imposible, estás encendiendo esperanza en quien te escucha. Les estás diciendo, sin palabras sofisticadas, si Dios lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Compartir tu testimonio también fortalece tu propia fe. Cada vez que recuerdas y narras las obras de Dios, reafirmas que su mano ha estado contigo todo el tiempo, incluso cuando no lo veías. Piensa en el ciego que Jesús sanó en Juan 9. Cuando lo interrogaron, él no discutió doctrinas, simplemente dijo, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. A veces, eso es todo lo que otros necesitan escuchar, tú antes y tú después. Así que no guardes silencio. Tu historia es un regalo que puede cambiar la eternidad de alguien más. La gratitud no solo es una respuesta a las bendiciones, es una atmósfera que atrae la presencia de Dios. Cuando decides vivir agradecido, transformas no solo tu perspectiva, sino también el ambiente de quienes te rodean. El Salmo 104 nos invita. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Imagina lo que sucedería si, en tu familia o círculo cercano, en lugar de quejarse por lo que falta, se comenzara a hablar de lo bueno que Dios ha hecho. La atmósfera cambiaría, las conversaciones serían más edificantes, y los corazones se llenarían de esperanza. El círculo de gratitud es contagioso. Cuando tú expresas gratitud públicamente, otros se sienten inspirados a hacerlo también. Puedes comenzar algo tan sencillo como un momento semanal en tu casa o grupo de amigos para compartir motivos de agradecimiento. Con el tiempo, notarás que este hábito fortalece las relaciones porque la gratitud une, mientras que la queja divide. Además, cuando una comunidad vive agradecida, se convierte en un lugar donde Dios se complace en derramar aún más bendición. Recuerda, la gratitud abre la puerta a un ciclo infinito de bendición. Cuanto más agradeces, más razones encuentras para seguir agradeciendo. El mundo se esfuerza por definir quién eres basándose en tus logros, tu apariencia, tu profesión o incluso en tus fracasos. Pero la palabra de Dios ofrece una definición radicalmente diferente, una identidad que no fluctúa con las estaciones de la vida. En Efesios 1:3-14, el apóstol Pablo nos recuerda que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto significa que tu identidad no se construye desde lo que tienes o haces, sino desde lo que Dios ya dijo de ti. En ese pasaje, Dios te llama escogido desde antes de la fundación del mundo, santo y sin mancha delante de Él, adoptado como hijo, redimido por la sangre de Cristo, perdonado de tus pecados, sellado con el Espíritu Santo y heredero de su gloria. Esta no es una identidad que puedas ganar con esfuerzo humano, ni perder por un mal día. Es un regalo eterno. Y cuando comienzas a creerlo, tu manera de vivir cambia. Ya no actúas para ganar aprobación, sino porque ya has sido aprobado por Dios. Te invito a hacer un ejercicio, lee Efesios 1:3-14 y subraya cada afirmación que describe quién eres. Luego, reemplaza tu nombre en esos versículos. Por ejemplo, Dios me escogió a mí, tu nombre, antes de la fundación del mundo. Me adoptó como su hijo. Esa verdad proclamada en voz alta comenzará a desplazar cualquier mentira que hayas creído sobre ti mismo. Vivimos en una cultura obsesionada con las metas, ahorrar cierta cantidad de dinero, alcanzar una posición profesional, comprar una casa, viajar, lograr reconocimiento. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma, pero se vuelven peligrosas cuando ocupan el lugar del propósito eterno que Dios te dio. El propósito eterno está alineado con el corazón de Dios y permanece más allá de tu vida terrenal. Jesús dijo en Mateo 6:19-20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Esto no significa descuidar tus responsabilidades diarias, sino vivir con prioridades correctas. La pregunta no es solo, ¿qué quiero lograr este año?, sino, ¿qué estoy construyendo que tenga valor eterno? Un ejemplo, puedes tener la meta temporal de formar una familia estable. Eso es bueno. Pero el propósito eterno detrás podría ser criar hijos que amen y sirvan a Dios. O tal vez tu meta sea tener éxito en tu negocio, el propósito eterno sería usar esa influencia y recursos para bendecir a otros y expandir el reino. Cuando alineas tus metas con tu propósito eterno, encuentras satisfacción real. Ya no trabajas solo por un salario, sino por un legado.
No sirves solo por obligación, sino porque entiendes que cada acto de amor, cada palabra de ánimo, cada semilla sembrada en otro corazón, tiene eco en la eternidad. Tu identidad en Cristo es un tesoro. Pero como todo tesoro, necesita ser protegido. No porque pueda desaparecer, sino porque el enemigo hará todo lo posible para que la olvides o la dudes. Las circunstancias adversas, los comentarios hirientes, los fracasos y hasta los éxitos mal interpretados pueden distorsionar cómo te ves. Piensa en José, el hijo de Jacob. Dios le dio sueños de grandeza, pero pasó por un pozo, por la esclavitud y por una prisión antes de verlos cumplidos. En cada etapa, su entorno intentó redefinirlo, para sus hermanos era un estorbo, para Potifar era un siervo, para el carcelero era un prisionero. Sin embargo, Dios lo seguía viendo como un gobernador en formación. Proteger tu identidad significa aprender a interpretar tu vida a la luz de lo que Dios dice, no de lo que el momento parece indicar. Eso implica renovar tu mente cada día con la palabra. Evitar compararte con otros, porque tu proceso es único. Rechazar las etiquetas que no vienen de Dios. Cuando tu identidad está firme, las tormentas no te tumban, solo revelan qué tan profundas son tus raíces. En Juan 15, 5, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La clave de la multiplicación no está en esforzarse más, sino en permanecer más cerca de él. No se trata de producir fruto por tu cuenta, sino de permitir que su vida fluya a través de ti. Permanecer en Cristo significa mantener una conexión constante con Él, en la oración, en la meditación de la palabra, en la obediencia diaria. Cuando lo haces, el fruto, ya sea paz, amor, gozo, paciencia o impacto en otros, surge de manera natural. Y aquí está el misterio: el fruto verdadero no se queda en ti, se multiplica en otros. Una palabra que compartes puede inspirar a alguien a buscar a Dios. Una oración por otro puede abrir una puerta que ni imaginabas. Un acto de generosidad puede sembrar esperanza en una familia entera. Así como un árbol no come su propio fruto, tu vida fructífera bendecirá a otros. Y cuando eso sucede, el reino crece. Llegamos a un punto en este viaje donde no basta con entender tu identidad y propósito, necesitas declararlo y vivirlo. Las palabras tienen poder, y cuando alineas tu boca con la verdad de Dios, tu corazón se fortalece. Aquí te propongo un ejercicio guiado. Ora y pide al Espíritu Santo que te muestre quién eres en Cristo y para qué te ha llamado. Escribe frases que describan tu identidad según la Biblia, por ejemplo: soy hijo amado de Dios, soy luz en medio de la oscuridad. Define cómo se ve tu propósito eterno en esta temporada, por ejemplo: llevar esperanza a mi familia, discipular a jóvenes, servir a mi comunidad con generosidad. Declara en voz alta tu identidad y propósito cada día. Ejemplo: yo, tu nombre, soy hijo amado de Dios, escogido antes de la fundación del mundo. Mi vida tiene propósito eterno. Fui creado para dar fruto que permanezca. Hoy camino en fe, obedezco a mi Señor y dejo que su luz brille a través de mí. Hazlo tuyo. Escríbelo en un lugar visible. Recuérdalo cuando enfrentes oposición. Esta declaración será como un ancla que mantendrá firme tu corazón en medio de cualquier tempestad. Romanos 12, 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta no es una invitación a un cambio puntual, sino a un proceso continuo. El mundo intenta moldearnos a su forma de pensar, reaccionar y vivir. Pero Dios nos llama a un estilo de vida donde cada día es una oportunidad para pensar diferente, actuar diferente y amar diferente. La transformación diaria no ocurre de manera automática. Requiere que tomes decisiones intencionales, que consumes con tus ojos, que permites entrar en tus oídos, que pensamientos dejas que echen raíces en tu mente. Cada elección que haces es una semilla. Aplicarlo a la vida real significa preguntarte cada mañana: Señor, ¿qué quieres transformar hoy en mí? Y estar dispuesto a dejar que Él lo haga, aunque implique soltar costumbres, actitudes o creencias que parecían cómodas, pero que no te estaban llevando a tu propósito. El crecimiento espiritual no se mide por eventos extraordinarios, sino por la fidelidad en lo ordinario. Un árbol no crece porque un día recibió toda el agua, sino porque cada día recibió lo necesario. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se desaniman cuando no ven resultados inmediatos. Sin embargo, el reino de Dios avanza paso a paso, semilla tras semilla, día tras día. Los grandes cambios nacen de pequeños hábitos repetidos con fe. Leer la Biblia diariamente,
orar aunque no sientas ganas, servir aún sin aplausos, estas prácticas invisibles van construyendo una fortaleza interna que el mundo no puede derribar. La constancia es la llave que abre puertas que la emoción no alcanza. Recuerda, lo que practicas de forma constante se convierte en parte de tu carácter, y tu carácter determina tu destino. Vivir renovado significa vivir guiado. El Espíritu Santo no es un visitante ocasional, sino un amigo constante, un consejero fiel, una voz suave que te recuerda quién eres y hacia dónde ir. Permanecer sensible a su voz requiere dos cosas: escuchar y obedecer. Escuchar implica apartar el ruido del mundo para oír sus susurros. Obedecer significa confiar en que lo que Él dice es mejor que lo que yo pienso. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Esto significa que no tienes que tomar decisiones basadas en miedo o presión. Puedes esperar, orar y permitir que Él ponga paz en tu corazón antes de avanzar. Un corazón dependiente del Espíritu no se mueve por impulsos, sino por dirección divina. Dios no espera que seas perfecto de la noche a la mañana, pero sí quiere que reconozcas su obra en tu vida. Cada paso que das hacia Él es motivo de celebración. Tal vez dejaste un mal hábito, tal vez oraste por alguien por primera vez, tal vez perdonaste después de años. Esos son avances que el cielo celebra. Jesús mismo enseñó que hay gozo en los cielos por un solo pecador que se arrepiente, cuanto más por cada victoria que experimentas. Celebrar no es orgullo, es gratitud. Es decir, Señor, veo lo que estás haciendo en mí y te doy gracias. Este hábito no solo fortalece tu fe, sino que también te motiva a seguir avanzando. Cierra tus ojos y recibe esta bendición. Padre amado, te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje. Gracias por recordarnos quiénes somos en ti, por revelarnos nuestras raíces y por mostrarnos el camino hacia la renovación continua. Hoy declaro que sus mentes son renovadas, sus corazones fortalecidos y sus pasos afirmados en tu verdad. Espíritu Santo, sé su guía constante. Que nunca se aparten de tu voz, que cada día sea una oportunidad para amarte más y servir mejor. En el nombre de Jesús, envío a cada uno con la autoridad y la paz que vienen de ti. Que sus vidas sean manantiales que nunca se secan, llevando tu luz a cada rincón donde vayan. Amén. Ahora, camina con la certeza de que no vas solo. La obra que Dios comenzó en ti, Él la perfeccionará. Y cada día será una nueva página en la historia de su fidelidad.